Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. Pastizales del Jardín de Franco, ya podado, emprolijado, perfumado, rociado. Franco Felice, ¿cómo te va? ¿Lo escuchamos a Franco ver una vez más? Buenas tardes otra vez. Ahí me escuché un poco mejor yo. Sí, ahí te escucho fuerte y claro. Fuerte sobre todo. Y claro también. Hasta mañana. Franco Felice. Tenemos que hacer un día un programa de incomodar al oyente. ¿No estamos haciendo eso recién? No, pero uno en serio, o sea, cuando el primer oyente deja de escuchar, el que logró eso gana. Perfecto. Yo espero que. Juntemos firmas. Sí. Espero que mientras no se nos vaya Topo, yo puedo seguir. Topo, dale, de una. Topo es el tótem de Cítrica Radio. El resto lo queremos mucho. Son prescindibles. No, los amamos, pero Topo es el que está siempre. Claro. Franco, en este contexto, en este sentido, en este jardín de Franco, un nuevo autor que nos llevas a recorrer en esta. ¿Cómo decirlo? Sí, en esta revisión que haces sobre también la literatura doméstica. ¿Esta reivindicación es la palabra? ¿Sí? ¿No? Me gustaría primero saber qué sería. Suena un poco violento. Cuando te refieres a literatura doméstica. La que tenés en tu casa. No, la literatura nacional. En general, bueno, y yo creo que es un momento que abarca varias maneras de entender la literatura, por lo menos de hablar sobre eso. Yo siempre digo que lo mío es una divulgación y vos lo sabés y me gusta plantar la semilla, y de ahí creo que se te ocurrió a vos el nombre. Me gusta mucho el término divulgar. Divulgar, claro, sí. ¿Viste? Pero exhumar, como dijimos alguna vez. Sí. Saludos a Golosina. Sí, pero realmente, bueno, lo de doméstico lo podríamos usar en algunos casos. En este caso, Franco, has traído un autor nuevamente. Recién estabas ahí cocinando un poquito el material audiovisual con Lu y con Ian. Un autor que, vamos a también anexarlo a lo que está pasando hoy, se manifestó en torno al aniversario de la partida del Diego. ¿Cómo estás con eso? Ahí lo vemos en pantalla. Sí, hoy he hecho un tuit por eso, pero bueno, lo revisaremos más tarde quizás cuando hablemos propiamente sobre esto. En este caso estamos hablando, ahí vemos en pantalla, de Luciano Lamberti, sí. Un escritor que, voy a confesarlo, lo descubrí un poco tardíamente, aunque cuando hablamos de literatura y gustos y lo que uno consume, me parece que decir tardíamente o llegué tarde a esto no vale mucho, porque para descubrir y disfrutar las cosas buenas nunca es tarde, nunca es tarde para eso, así que me quedo tranquilo. Es un autor que lo encontré, digamos, vamos a decirlo, lo conocí por una escritora argentina que en estos años está teniendo mucha difusión, tanto en Argentina como en el resto del mundo, y no exagero cuando digo el mundo, que es Mariana Enríquez. Sí. Mariana Enríquez que bueno, está cultivando el terror y el horror argentino con una mirada muy personal, tiene 2 libros de cuentos y una novela. Últimamente su producción es esa. Previamente tiene otros libros y otras novelas. Nuestra parte de noche. Nuestra parte de noche no hay nadie que no lo tenga. Es una novela muy buena, Nuestra parte de noche, la última que publicó en el 2019, ganó un premio RAL incluso. Y un día, escuchándola hablar a Mariana Enríquez en una entrevista, lo menciona a un escritor que a mí me llamó mucho la atención. No solo por su nombre, sino porque lo haya mencionado Enríquez, que es Luciano Lamberti, que es a quien estamos viendo aquí en la pantalla, en una entrevista que le hicieron en un portal de literatura que se llama Me Gusta Leer, y en el que le hacen 5 preguntas a un escritor. Lo recomiendo, es muy interesante, es para los que nos gusta leer, es muy entretenido. Y yo llegué a Lamberti por una búsqueda, vos sabés que a mí me gusta mucho el terror, que me gusta mucho me gustan muchas cosas. El otro día un conocido, no un amigo, me dijo: a vos te gustan muchas cosas horribles en general. Qué suave. Claro, pero me lo dijo como un cumplido. Claro. O sea, como que. Porque estábamos hablando de comprar algo y me dice: bueno, en vos confío porque yo sé que a vos te gustan las cosas espantosas. Y yo dije: bueno, puede ser, gracias. Y a Lamberti lo encontré quizás buscando un referente argentino en la literatura, más allá de Mariana Enríquez, que sea cultor del género, ¿no? Porque buscando terror terror en Argentina no tenemos demasiados exponentes. En los últimos años ha habido, sin nombrar a Mariana de vuelta para no hacerlo, para no centrarnos en ella, sacando a Mariana Enríquez tenemos quizás se me ocurre así ahora, sin haber pensado nada, Samantha Schweblin. Tiene algunas novelas interesantes. Diego Mucio es otro autor que también ha tratado el tema del cuento. Bueno, estoy obligado a mencionar a Alberto Laiseca en sus cuentos, pero muchos años atrás había hecho algunas intervenciones con el terror. Y Luciano Lamberti me llegó por ese lado y lo empecé a investigar un poco, empecé a buscar algo de su obra literaria, porque
me di cuenta de que estaba bastante difundido dentro de del pequeño mundo de la literatura argentina, y sobre todo por una novela, que es con la que hoy me quiero explayar un poco sobre él, que la conseguí hace no mucho, después de buscarla bastante tiempo. Conseguí otros libros de Lamberti antes, pero no justamente esta novela que yo quería. Es una novela del año 2016 que se llama La maestra rural. No la traje porque soy un salame, pero la hubiese traído porque la tenía en la biblioteca. Es una novela que fue la que más me mencionaron para hablar de él, o sea, para entrarme en su literatura, porque bueno, dije, quiero empezar a leer a Lamberti, ¿por dónde puedo entrar? Y había dos títulos que oscilaban entre ellos, que era uno, La maestra rural, esta novela del 2016, y después otra novela posterior, que se llama La masacre de Kruger, que la tengo, todavía no la leí, pero en otro momento la vamos a leer y a desmenuzar, porque, confieso, la he abierto, leí un capítulo al azar, y es una sinfonía de horror poético. Por lo que entiendo es mucho más pesado y fuerte que La maestra rural, así que estoy emocionado por leerla y por en otro momento traerla acá a la mesa a la discusión. Ahí vemos la portada de La maestra rural, se editó en 2016 y es una novela desde el vamos interesante, pero también tiene un gran condimento y una gran característica que le hace diferente a muchos elementos de la literatura que yo he leído, que eso es lo que se llama una novela coral. Uno dice novela coral, ¿a qué me suena? A coro. Coro son muchas voces. Bueno, justamente La maestra rural es una novela en la que hay muchísimos narradores, hay muchísimos personajes contando una historia que están relacionados todos estos, podemos decirle, estos capítulos. Cada capítulo tiene un nombre y ese nombre es el nombre del narrador que en ese capítulo cuenta su parte de la historia. Todos están relacionados con la figura de una maestra rural, que es la que da nombre a la novela, que se llama Angélica Golic. El nombre Angélica Golic es una especie de fantasma que atraviesa toda la novela porque en todos los capítulos alguien habla de ella y alguien hace referencia a esta persona, Angélica Golic, que es esta maestra rural, que es una poeta. El personaje de Angélica es una poeta casi ignota, te diría, que nunca trascendió más allá de haber publicado sus libros de poemas en la década del 80 y el 90. Ficticia, por supuesto. Y que realmente la figura del personaje de Angélica sirve como el punto de explosión, de ebullición, para que todos estos relatos de estas diferentes personas, algunos la conocieron en persona, Angélica, otros no, todos cuenten su historia y uno identifique que en cada uno de estos relatos, en cada uno de estas intervenciones de estos personajes, en algún punto está Angélica. Sin ir más lejos, por ejemplo, en el primer capítulo hablamos de un personaje llamado Santiago, que es un joven que, bueno, vive en la actualidad, porque esa es otra gran característica de la novela. Abarca varios periodos de tiempo y varias partes del mundo. No es que transcurre en tal lugar durante tal año, no. Comienza, la gran parte de la novela transcurre en Córdoba. Bueno, Lamberti es cordobés, creo que esto no lo mencioné. Es cordobés, licenciado en letras por la Universidad de Córdoba. Esto, bueno, es un dato más personal de él. Pero la gran parte de la novela transcurre en Córdoba. Comienza en la Córdoba del presente, del 2010, 2015, por ahí. Después se va a la Córdoba de los 70, a los 80... Roma en los 90, o sea, es una novela que va como tomando diferentes partes del mundo y diferentes partes de la historia. Es más importante lo cronológico de la historia. Pero la maestra rural, ¿es protagonista de esas historias o aparece como una suerte de actriz de reparto haciendo el recuerdo? Bueno, dentro de esas historias, ella también habla. Este personaje, Angélica, también es una voz viva de esta novela, de estos pequeñitos relatos que conforman a la novela. Y ella habla en primera persona y es como la que cuenta su historia. Nosotros conocemos a Angélica por su propia voz. Sabemos que está viviendo en los 70, en Córdoba, que es una maestra rural, que bueno, trabaja en un colegio. Tiene un hijo llamado Jeremías, que tiene una discapacidad mental muy fuerte y con el cual ella siente un apego que hace que entre ellos dos se distancien un poco del padre, o sea, de su esposo y a la vez del padre. Y nos da a entender, porque ella va escribiendo una especie de diario. Las intervenciones de Angélica son más que nada epistolares, me refiero a que ella va escribiendo en un diario su día a día, cuenta, hoy Jeremías le pasó tal cosa, hoy escribí tal poema, hoy en el colegio pasó esto, hoy me junté con tal amiga. Y nosotros ahí vamos viendo que Angélica no es una persona que no es del todo normal, vamos a decirlo. Es un personaje muy fuerte, con una presencia casi fantasmal, y ella como que va contando y va diciendo que va escribiendo. Todo esto ocurre en los 70, cuando ella es joven, cuando ella está criando a este pequeño hijo y cuando empieza a incursionar en la poesía, empieza a escribir estos libros de poemas. Y luego cuando vemos a los demás personajes, nos damos cuenta de que la poesía de Angélica, la figura de Angélica,
va entrando en la vida de todos ellos de maneras diversas. Por ejemplo, recién te mencionaba el primer narrador que aparece, el primer capítulo, es un personaje llamado Santiago. ¿Santiago quién es? Es un estudiante de letras que vive en Córdoba, se está por recibir, no tiene un peso, vive en una especie de departamento donde duerme con ratas, es un muchacho un poco mal de la cabeza. Y un día él cuenta que encontró unos libros de Angélica, unos libros de poesía, por diferentes motivos. Uno los encontró en la biblioteca de la casa de una chica con la que pasó una noche, el otro lo encontró en una feria de libros usados, donde dijo, ¿por qué encontré esto aquí? Entonces es como que el destino va plantando los libros de Angélica en la vida de él, sí, y él termina volviéndose loco. O sea, en un punto queda totalmente subyugado y conmovido y algo que generan los libros de esta mujer, de Angélica, esta escritora ficticia, es que nadie queda igual después de leerlos. ¿Y qué es lo que escribe? No lo sabemos. O sea, ahí quizás tiene un pequeño spoiler, pero nunca se explicita qué es lo que ella escribe. Solo sabemos que es una poeta. Este es el caso de Santiago, el primero de estos narradores que te dio cuenta su historia, pero hay muchísimos. Se me ocurre, por ejemplo, también el de un muchacho llamado Carlos, que en uno de los capítulos cuenta que él es un enfermero, se va de viaje a Italia porque tenía que desprenderse de su expareja, todo eso. Y en el viaje a Italia le dejan de regalo en el hotel en donde él se estaba alojando un libro, un regalo sin remitente, o sea, no dice quién se lo dejó. Y cuando lo abre es un libro de Angélica Golic. Y esto ocurre en Italia en el 2005, 2006, por ejemplo. Casi 40 años después de que ella los haya escrito. Y entonces uno lee esa parte de la historia y dice, bueno, encontró un libro con una dedicatoria en italiano. Y después en otro episodio nos cuenta la historia de un muchacho que trabaja en una morgue y un día sale y encuentra un libro tirado en el piso de Angélica Golic, lo abre y tiene una dedicatoria en italiano. Entonces es como que nos prende esa luz de, bueno, es el mismo libro. Sí. Hay como una especie de construcción de tejido detrás. Y genera como una especie de degradación mental el libro. Absolutamente. Lo lee. Tiene varios libros de poesía, los títulos ahora no los recuerdo porque aparte son muy largos, pero en la figura de Angélica está presente durante toda la novela y solamente te mencioné dos de los personajes diversos porque son muchísimos. Cada capítulo, algunos personajes se repiten, pero cada capítulo tiene una historia individual en la que uno quizás está leyendo y dice, bueno, acá me está contando una historia que no sé qué tiene que ver con Angélica Golic, no sé qué tiene que ver con la maestra rural, ¿no? Porque estoy leyendo y bueno, me cuentan la historia de un chico que en la década del 80, cuando estalla la guerra de Malvinas, está desesperado por alistarse y por ir a combatir por su país. Y bueno, pero... Sí, ¿qué carajo tiene que ver con Angélica? Claro, ¿qué tiene que ver? Y al final del relato aparece algo que vos decís, claro, acá tiene que ver. Entonces ninguno de estos narradores, ninguno de estos personajes escapan a la influencia o a la persona, si se quiere, incluso a la obra, a la poesía de esta mujer, de Angélica, de esta maestra, que también la novela en un punto indaga demasiado en cómo leemos, en cómo escribimos y en el poder de la poesía. Realmente, por ejemplo, el primer narrador, Santiago, el muchacho este que se está volviendo loco, es poeta y a su vez él intenta en un punto comunicarse por mail con Angélica y ahí también tenés otro desdoblamiento. Fíjate que hablamos de Angélica en los 70 cuando comenzaba a escribir, cuando recién se había recibido de profesora. Sí. Y después hablamos de Angélica 35, 40 años después, que ya tiene mail. Sí. O sea, y habla con este muchacho, el muchacho le quiere hacer una entrevista, bueno, pasan diferentes cosas. Pero es una novela que es casi te podría hablar de una novela policial, pero sin crimen, sin detective. El lector es como el que va realmente formando una especie de mapa conceptual. Ganando a la obra de Angélica y su recorrido en los protagonistas. En los protagonistas, claro. Como uno realmente, yo confieso que he hecho algo, yo tengo una libretita donde a veces cuando leo cosas las anoto como para tener ciertas referencias y el otro día me vi obligado a hacerme una especie de mapa conceptual para darle un entendimiento más personal, porque es una novela que presta eso, es una novela que presta demasiado al lector, no lo pone en un lugar de mero espectador al lector, sino como que le exige trazar una especie de línea, una especie de red, de mapa conceptual, si queremos, para entender cómo el subtítulo irrespetuoso podría ser Todos los caminos conducen a Angélica, de la maestra rural, ¿no? Pero realmente la fuerza de la novela radica en eso, ¿no? Radica en este poder que tiene la poesía, ¿no? En este poder que por unos libros publicados de una mujer ignota, una escritora que escribía porque tenía el vicio de escribir, termina trazando una historia que se desarrolla durante casi 40 años, por diferentes personajes y personas que vos decís, bueno, un pibe en Córdoba es uno, el otro es un muchacho en Bahía Blanca, el otro es un tipo en Roma, 30 años después. Sí, juega con el espacio-tiempo. Juega con el espacio-tiempo y es como que en lo cotidiano, donde está lleno de huecos sin sentido,
la novela mete algo ahí como para que sea una cosa, bueno... que tenga sentido. Que tenga sentido y lo dota también de un clima escalofriante, porque no perdamos de vista que es una novela de suspenso, un thriller fuerte, bastante tiene sus cosas de terror. Y súper trillado, pero podríamos decir de nuevo, recontra trillado, más cinéfilo, pero una novela maldita, porque de alguna manera destruye el psiquis de quien la lee. Estás hablando de las obras de Angélica. Bueno, las obras de Angélica es poesía en realidad. Claro. Ahí mezclaste, me parece, la novela de Lamberti con... La obra de Angélica dentro de la obra Podría ser que la obra de Angélica... Maldita no en sentido demoníaco, sino de que no deja indiferente a nadie. O sea, realmente la poesía de esta escritora ficticia, de esta Angélica Golic, no deja indiferente a nadie en el mal sentido incluso. Claro. Porque hace que la gente se obsesione, que la gente se empiece a buscar otros libros. Hay siempre que le preguntan a Lamberti por la novela, él la llena de elogios y, bueno, es la novela. De hecho, su primera novela, tengo entendido que su primera novela, él antes había escrito cuentos, tenía un par de libros de cuentos que después siguió escribiendo. El año pasado editó otra novela. Pero me parece que La Maestra Rural es la mejor puerta de entrada a la literatura de él. Insisto, tiene una obra bastante... bastante no, pero es pequeña, digamos, todavía no tiene demasiados libros publicados. Hay un par de libros de cuentos, El asesino de chanchos, El loro que sabía que podía ver el futuro, La casa de los eucaliptos, son libros de cuentos, están todos publicados. Después está esta novela, la siguiente novela que es La masacre de Krueger, y hay una novela que publicó el año pasado que se llama Los abetos, es una novela, una especie de biografía novelada sobre Samuel Beckett, también me la han recomendado mucho, pero... Todas las luces, cuando uno habla de Lamberti, quizás apuntan a estas dos novelas que mencioné antes. Una es La Maestra Rural y la otra es La masacre de Krueger. Quería ver si es posible, le quería preguntar a Ian si podíamos ver la imagen. Hay una imagen de Lamberti que recién pasó por aquí, que, no sé, a mí me encanta porque es... Bueno, Ian se fue, no importa. No, pero está en espíritu. Está en espíritu. No, una de las imágenes de los escritores, porque viste que las imágenes también dicen mucho. Hay una imagen de Lamberti que me encanta, que está él con la máquina de escribir, con cara totalmente desquiciado, de loco. Sí. Y me encanta porque está fumando un cigarrillo, tiene un cigarrillo en la oreja y tiene otro cigarrillo en la mano. Es un poco como la imagen del escritor. Ahí está, totalmente. Esa foto me encanta a mí. Él la tuvo de perfil un tiempo. ¿En WhatsApp? No, WhatsApp no lo tengo, el WhatsApp. Me ilusioné. La he visto en su Instagram, pero esa foto de hecho está en la contratapa de La Maestra Rural. Y es maravillosa. A mí me encanta. Aparte te das cuenta que está en una cocina. O sea, tiene la máquina de escribir y atrás tiene como un... Sí, como un taburete. Claro, sí, esa foto me encanta. De todas las que encontré es la que más me gusta. O sea, es como el icono del escritor en su salsa. No, pero aparte como el escritor que se está volviendo loco porque, no sé, está como, qué sé yo, leyendo La Maestra Rural también te das cuenta que quedás medio tocado. Tiene un cigarro, como decías, en su oreja, otro en la boca y otro en la mano. Otro en la mano, sí. No, eso es lo mejor, los nervios. Le falta la taza de café al lado y está. Sí. Pero realmente es una de las voces modernas de la literatura de terror que a mí más me llamaron la atención, porque aparte también está esto de indagar en el escritor, en el artista, y más allá de que lo más importante siempre, esto lo he dicho varias veces, es la obra, es lo que uno genera, lo que uno produce para su público o para sí mismo. Sí. A veces también escucharlos hablar, ver qué piensan, lo que cuentan, las ideas que tienen de su propia obra también es muy enriquecedor. Y si uno busca cualquier entrevista de Lamberti, te das cuenta que es un escritor con mucho oficio. De hecho, él dicta cursos de escritura en la actualidad. Vive en Buenos Aires. Ya dije que nació en Córdoba, pero vive en Buenos Aires. Y es un tipo que se nota que tiene mucha pasión por la literatura. Por lo que habla, por lo que ha dicho, le hablan de sus influencias. Un gran fanático de Stephen King. De hecho, lo menciona como uno de sus escritores favoritos. Y es también copado, por lo menos para mí, conmovedor ver cómo se tejen estas redes, tanto hablando de... Podemos hablar de La Maestra Rural como argumento, cómo se fueron tejiendo estas historias, y también cómo los mismos escritores entre ellos se van mencionando. Sí. Y yo, por ejemplo, por una escritora aparte, que fue Mariana Enríquez, que también la leo, o la leí en su momento, llegué a Luciano Lamberti. Y quizás la obra de uno me termina como llegando más que la otra, y llegué por un lugar lateral, ¿viste? Se replica el cuadro sinóptico de la obra en la vida real. Claro, exactamente, ¿viste? Todos los caminos conducen a leer más, por ejemplo. Sí, pero apoyándonos en esta novela de vuelta en La Maestra Rural, es un desafío, es un gran desafío de lectura, y es muy emocionante ver cómo los personajes van hablando no solamente de Angélica y de cómo Angélica llegó a sus vidas o de cómo la conocieron, sino de ellos. Hay realmente intervenciones muy, muy, muy fuertes. Meto un tiempo recupero de la columna porque supongo que es materia prima para otro encuentro, pero hay algo justamente con esto de La Maestra Rural, no la he leído, sí, Nuestra parte de noche, Mariana Enríquez, en donde hay mucho juego con esto del domicilio, de donde suceden las cosas, que claro, es las entrañas de alguna ruta perdida del país o algún pueblo perdido. ¿Cómo se llama? Gaspar. Gaspar es el niño, el hijo
Sí, protagonista sería el término, de Juan. Sí. En ese sentido, siempre me apasionó esto de la maestra rural, la iglesia perdida en el centro, algún pueblo lejano, oxidado en las entrañas de la provincia. Claro, digamos, el valor geográfico que le damos también. Total, y me pasó de arrancar a leer nuestra parte de noche en General Madariaga. Bueno, es excelente. Y generó un ambiente... Es excelente, eso pasa mucho. Un día podríamos hablar de componentes de lectura alrededor de eso. Yo tengo una anécdota leyendo, hablando, ya que mencionamos a King, yo estuve leyendo cuando tenía 13 años, eso habla también de que nadie se fijaba en los libros que llegaban a mí. A los 13 años estaba leyendo Cementerio de Animales en un micro yendo a Santa Fe. Hermoso. Y vos sabés que Cementerio de Animales transcurre el 80% en el campo, en una casa de campo. Y yo veía, tenía 13 años también, imagínate que la imaginación vuela más rápido. Yo veía en la ruta las casas perdidas, algún que otro animal, y era como que voy a decir una palabra que no me gusta, pero la flasheaba mucho. Sí. La flasheaba mucho. Entonces, en Madariaga haber empezado a leer eso, la maestra rural me da que es para. Yo la empecé a leer en Herley, no sé. Pero me da que también es para leerla quizás en un paraje así medio perdido, medio inhóspito, medio rural. Además, yo hago una aclaración de no es que llamo pueblo perdido a Madariaga, pero en la ruta Madariaga. No, por supuesto, es hermoso, es una mística. Por supuesto, sí. A ver, leerla en Córdoba, quizás la maestra rural total. sea la experiencia, ¿viste? Absolutamente. Pero bueno, nada, más que recomendarlo y que cada uno obviamente hace su lectura, ¿no? Pero es un libro que no deja para nada indiferente, y digo algo que dije al principio. Es un gran descubrimiento para aquellos que buscamos terror en nuestro idioma, pero más que en nuestro idioma, en nuestro país. Claro, ¿viste? sí. Porque aparte, a lo doméstico, volvemos un poco a lo doméstico, a esa visión tan personal del terror, que viste que el terror un poco en la literatura o en el cine vivimos como de hacer traducciones, ¿viste? Uno por ahí ve una película y dice, es una película argentina de terror, que las hay muy buenas, pero uno en un punto dice, bueno, esto es una traducción de tal película de Estados Unidos. O de tal. Bueno, en el caso de la maestra rural tenemos un producto original y una cosa muy de acá, ¿viste? Porque está más allá de las referencias al país y a la ciudad, y que uno las lee porque, no sé, hay partes que transcurren en la calle Corrientes, por ejemplo, o bueno, en el mismo Córdoba, en la ciudad de San Ignacio, está ese elemento argentino, que uno dice, bueno, acá no es un escritor que trata de escribir como Stephen King. No, es un escritor argentino que escribe en su lengua argentina y que aparte usa los modismos y los elementos argentinos. Y te digo, para alguien que le gusta el género y que es de acá, indiferente no va a quedar, en mi caso por lo menos. Franco, ha sido espectacular. Gracias por esta gran columna del Jardín de Franco. Por favor. Desde las entrañas de la Córdoba profunda, la maestra rural. La maestra rural de Luciano Lamberti, como ya te dije, gran escritor. Bueno, otro gran título para recomendar, La masacre de Krueger. Ya hablaremos de ella mucho más. La maestra rural tiene más componente dramático. La masacre de Krueger es más palo y a la bolsa, es más bueno. Ya el nombre, La masacre de Krueger, tiene su significado, pero bueno, hablaremos de ella en otro momento, porque traerlo a Lamberti a la mesa simbólicamente siempre es un gusto. Y también fácticamente, cuando quieras. Cuando quiera, vivo en Buenos Aires. Yo ahora el sábado va a estar en una lectura que quizás lo vaya a ver acá en Palermo, así que en una de esas le digo, che, venite a comer un asado. Mira, ya estamos en la ruta. Ya estamos en la ruta, mira. Una ruta media griega esa, media paraíso. Sí, no la veo muy. No parece La Pampa. Me gusta igual, pero me gusta, sí. Mira.